Muy buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a esta nuestra emisión de Avia Yala Mundo, correspondiente a este viernes 18 de mayo de 2018. Acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos internacionales más trascendentales de la jornada que casi concluye. Vamos de inicio ya a nuestro primer bloque, lo hacemos en Venezuela, que es la nación que está colmando titulares en los principales medios internacionales durante esta jornada de viernes, y es que ya apenas separan unas 48 horas para que comience la jornada electoral en esa nación suramericana. El silencio electoral y sobre todo la meditación de los votantes es la característica principal de este viernes en todos los rincones de la nación suramericana, que, como les decía, este 20 de mayo, domingo, va a decidir en las urnas el nuevo presidente para el periodo del 2019 a 2025. También hará elecciones legislativas regionales en los diferentes estratos federales de la nación. La campaña, recuerden que había comenzado el 22 de abril pasado y se ha desarrollado de una manera tranquila, serena, con la participación de toda la población y de los candidatos que se presentan a estas elecciones. Ahí tienen en sus pantallas a Remigio Ceballos, quien es el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien expresó a los medios que el cuerpo castrense está presto para proteger al pueblo durante todo el ejercicio electoral. Según Ceballos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para proteger al pueblo venezolano como todas las Fuerzas Armadas del mundo y no aceptarían jamás ningún tipo de injerencia extranjera. Precisó el comandante militar que el Consejo Nacional Electoral es quien dirige y ordena el proceso electoral en el país y que la Fuerza Armada ni cierra centros de votación, ni se inmiscuye en los centros, ni tampoco presta valoración alguna sobre el proceso, solo prestan la seguridad a todas las instalaciones y al ejercicio correcto y la protección del pueblo durante toda la celebración de las elecciones. Como pudieron ver también en algunos momentos en sus pantallas, ya se han instalado los más de 14.000 colegios electorales y mesas de votación que van a funcionar durante la jornada y, por supuesto, se ha destacado la calma con la que ha amanecido Caracas y las diferentes regiones del país. Han pasado ya las jornadas del bullicio electoral y toda la campaña previa a la realización de estos comicios y, por supuesto, no ha aparecido esa derecha radical que ha dicho que intentaría boicotear y echar por tierra todos los avances que se han logrado con la revolución bolivariana y todos los procesos electorales anteriores que han sido los más auditados y fiscalizados en el planeta y siempre con resultados satisfactorios, como lo han reconocido instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y también centros muy prestigiosos como el Centro Carter de Estados Unidos. Hay que destacar que, no obstante, la campaña antivenezolana se ha proseguido arreciando desde el exterior. Por ejemplo, el diario The New York Times amaneció este viernes con un titular llamando a la abstención desde Estados Unidos, pero lo cierto es que más de 20 millones están convocados para estas elecciones y son los que dirán la última palabra en las urnas. Vamos a seguir con Venezuela y, sobre todo, todos los pormenores en torno a este proceso electoral, porque lógicamente la gran incógnita, que siempre está pendiente de cada uno de estos procesos, es quién podría triunfar. Lo cierto es que la mayoría de las encuestas dan como favorito al actual mandatario y candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, lo tienen acá en sus pantallas, pero también para que callasen las voces críticas que desde el exterior han tratado de atacar a este proceso bolivariano, a este proceso electoral bolivariano, como que no es transparente y que no se respeta la democracia. Pues
Los representantes de la oposición también han tenido toda la posibilidad de realizar sus campañas, su proceso también proselitista durante toda esta etapa, y la muestra son estas imágenes que ustedes ven aquí, en la que se ve a Javier Bertucci, a Reinaldo Quijada, también a Henry Falcón, que son representantes de la oposición, y que vean ahí cómo también han tenido la posibilidad de desarrollar su campaña y tienen a esos posibles electores reunidos durante todo este periodo. Lógicamente hay otra pregunta también muy importante, y es ¿qué ocurrirá, pero qué dirán después de este domingo los grandes medios? Y para ello les traemos a su consideración el comentario que realiza la colega Inna Figenova en el canal Russia Today. Vamos a ver con qué tono muy realmente irónico, pero sobre todo muy certero, califica lo que puede resultar de estas elecciones y cómo lo titularían al siguiente día, durante el lunes 21, los grandes medios. Les proponemos a continuación escuchar y ver este comentario muy interesante que realiza la colega de esa televisora rusa. Adivinar el enfoque mediático y político internacional ya es otra cosa. ¿Lo intentamos? Acompáñenme al futuro para revisar las portadas del lunes 21 de mayo de 2018. Primer escenario. Si gana Maduro por un margen amplio, los grandes titulares hablarán de elecciones fraudulentas, antidemocráticas, los editoriales desprenderán un inconfundible aroma a "te lo dije", y los voceros políticos y mediáticos insistirán en la tesis de más presión y más sanciones contra Venezuela. Nada nuevo. Segundo escenario. Si gana Maduro por un margen estrecho, los grandes medios exigirán un recuento exhaustivo, sin dejar de repetir, eso sí, que las elecciones fueron fraudulentas y antidemocráticas, por si el posible recuento no sale como desean, pero matizando entre dientes que si por un casual el reconteo finaliza en una derrota de Maduro, en este caso estarían dispuestos a pensárselo mejor y aceptar los resultados. ¡Cuánta generosidad! Tercer escenario. Si pierde Maduro sin importar el margen, entonces el discurso hegemónico cambiará a que las elecciones dejaron de ser fraudulentas y antidemocráticas por arte de magia y pasarán a convertirse de inmediato en un claro reflejo de la voluntad de los votantes, que debe respetarse porque la democracia es sagrada. Hay que ver las vueltas que da la vida. Así que ya saben, de las elecciones del domingo, hoy dicen que son fraudulentas y antidemocráticas, pero dependiendo de quién gane, el lunes podrían transformarse en genuina expresión de la soberanía de los venezolanos. Vaticinar el futuro electoral nunca es fácil, pero estés donde estés, con unos grandes medios tan predecibles, adivinar las futuras portadas es coser y cantar. Como bien dice nuestra colega Inna Figenova, vaticinar los resultados no es fácil, pero prever qué dirán los grandes medios mediáticos ya conocidos de antemano, por supuesto que podremos ver ya casi que a cerrar los ojos, abrirlos y ver los titulares que posiblemente emanen de esa jornada electoral que transcurrirá este domingo 20 en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a nuestra primera pausa. A regreso volvemos con más de la actualidad internacional. Listos ya para nuestro segundo bloque. Vamos hasta Rusia porque durante esta jornada de viernes se ha producido un importante encuentro entre el presidente de esa nación, Vladimir Putin, y la canciller federal alemana, Angela Merkel. El encuentro ha tenido como sede a la ciudad balneario de Sochi y ambos mandatarios, además de debatir sobre los temas bilaterales, han dedicado un tiempo muy importante a temas internacionales trascendentales como son los casos del conflicto en Siria, la situación actual en el sureste ucraniano y lógicamente no podía faltar el tema del acuerdo nuclear con Irán. Tanto Merkel como Putin durante la rueda de prensa reconocieron la importancia del trabajo conjunto de Rusia y Alemania en varios frentes importantes para la seguridad internacional y sobre todo dentro del ámbito europeo. La canciller alemana ha destacado que para Berlín no es fácil
responder a las peticiones que ha hecho Estados Unidos para mantener aplicaciones directas contra Rusia e impedir la construcción del gasoducto Torrente Norte 2. Ven ahí en sus pantallas la inversión que se está realizando ahí en el mar Báltico para transportar mediante ese gasoducto el gas ruso hasta la nación alemana. Ha dicho que en su visita a Washington conversó y le dejó bien claro al presidente estadounidense Donald Trump que para Alemania no era fácil hacer concesiones en el plano energético ni respaldar incluso las acciones que emprendió Washington contra Moscú, pues el gas natural ruso es imprescindible para Alemania, sobre todo porque la mayor parte de la economía alemana está basada en el uso del gas natural ruso y las empresas, por supuesto, entrarían en una grave situación si Alemania se envuelve dentro de todo este plan de sanciones que Washington ha aplicado a Moscú. Sobre el tema del acuerdo nuclear iraní, pues bien, Merkel ha abogado porque el pacto se mantenga pese a la decisión de Estados Unidos de abandonarlo. Incluso medios alemanes y rusos han destacado que varias naciones europeas, por supuesto la propia Alemania, están manejando la idea de efectuar las compras del crudo iraní en euros, lo cual podría sentar un precedente muy interesante para los mercados energéticos. Además hay un detalle muy interesante y es que desde que se logró este acuerdo en el año 2015 entre el Grupo 5+1 e Irán y que lógicamente cesaron muchas de las sanciones que pesaban sobre la nación persa, pues el 60% de las empresas y corporaciones extranjeras que están realizando inversiones y construyendo infraestructuras en Irán son precisamente alemanas. Y por eso es que Angela Merkel reconoce que eso no puede ser un paso hacia atrás el que conllevaría el cierre de todo el acuerdo nuclear. De ahí que esté de acuerdo con Rusia en que hay que seguir trabajando con la nación iraní y respetar lo que se acordó en Viena en el año 2015. Y finalmente sobre la situación en Ucrania, que en particular en el sureste de esa nación, en la región rebelde del Donbass, donde se han intensificado las acciones bélicas por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, pues Putin y Merkel han coincidido en la necesidad de restablecer los trabajos del llamado Cuarteto de Normandía. Recuerden que está integrado, además de la propia Francia, de Alemania y Rusia, por Francia y la propia Ucrania, y que además el hecho de que muchos medios están destacando las probables amenazas del gobierno de Kiev con intentar una escalada bélica precisamente cuando coincida con el Mundial de Fútbol en Rusia, que se va a realizar ya en breve. Y por eso la canciller alemana Angela Merkel coincidió con el mandatario ruso en que hay que reactivar esos diálogos del Cuarteto de Normandía respecto a lo que acontece allí en el sureste ucraniano. Vamos a cerrar este segundo bloque con una lamentable información y es el hecho de que en el mediodía de este viernes 18 se ha producido un lamentable accidente aéreo en las afueras de la capital cubana, en La Habana. Un avión Boeing 737 de una aerolínea mexicana y que al parecer estaba arrendado por la empresa bandera cubana de aviación, pues se precipitó apenas despegar del aeropuerto internacional José Martí en la capital cubana. Iba a realizar un vuelo entre La Habana y la ciudad de Holguín, situada en el oriente cubano, con 104 pasajeros a bordo y también unos 9 integrantes de la tripulación. Según las informaciones preliminares, apenas minutos después de despegar, muy cerca de una de las terminales aéreas, como pueden ustedes ver, un área boscosa, pero muy cercana a área de viviendas, se precipitó y hasta el momento se conoce que solamente sobrevivieron 3 de los pasajeros que iban en ese vuelo. Incluso ya hay informaciones que uno de los 3 pasajeros lamentablemente falleció en el centro hospitalario a donde había sido transportado. Hay que esperar la confirmación de todos estos detalles y sobre todo
qué fue lo que provocó este lamentable accidente. Como ustedes pueden ver, las autoridades cubanas y de servicios públicos y sanitarios se movilizaron de inmediato, pero lógicamente una catástrofe como esta es muy difícil que se pueda contribuir a rescatar con vida a los que perecieron. Esta imagen que ven ustedes ahora casualmente es desde una de las aceras de la terminal aérea, desde una de las terrazas de la terminal aérea, y se ve al fondo de la pista, después de esos aviones que ustedes ven al centro, como allá al fondo de la pista se produjo la caída lamentablemente de ese avión, una aeronave Boeing 737, les reitero, con 104 pasajeros a bordo, que al parecer pertenecía a una compañía aérea mexicana y estaba arrendado por la aerolínea bandera de Cuba, Cubana de Aviación. Cuando tengamos más detalles, por supuesto, serán suministrados en otros espacios informativos aquí en Avia Yala Televisión. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso volvemos con más de la actualidad internacional. Y ya estamos listos para nuestro bloque de cierre. Vamos a iniciarlo en España, pero referido al tema de Venezuela. Imposible obviar ese tema, y es que el gobierno de España no reconocerá los resultados de las elecciones que se realizarán este domingo en Venezuela, este domingo 20 de mayo. Así lo ha declarado el portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, acá lo tienen en sus pantallas, quien ha dicho que la posición del gobierno es clara, en alusión a las declaraciones del presidente Mariano Rajoy, quien considera que las elecciones en Venezuela no son libres, ni democráticas, ni participativas. Para Méndez de Vigo, la ausencia en las elecciones de una parte de la oposición venezolana que ha decidido no participar refleja que no hay transparencia en Venezuela. Para el también ministro de Cultura de España, estas elecciones no reúnen los estándares. Lo que olvida el ministro español es que esos opositores a quienes se refiere están invalidados por la justicia debido a delitos cometidos, incluso cargos por las muertes de inocentes durante la violencia que instigaron durante pasadas guarimbas. Incluso también olvida el portavoz del gobierno español que las elecciones en Venezuela durante los últimos 20 años han sido las más auditadas y fiscalizadas por organismos internacionales, por instituciones no gubernamentales y por prestigiosos centros como el Centro Carter. Acá ven precisamente a Mariano Rajoy reuniéndose con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, pues ambos se pronunciaron en que no reconocerán las elecciones en Venezuela. Juan Manuel Santos es uno de los integrantes del llamado Grupo de Lima, de los gobiernos de la derecha latinoamericana, que también han estado continuamente atacando a la nación bolivariana. Y, por supuesto, muchos analistas le han espetado a Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo español, que precisamente no está España como para arrojar piedras teniendo tejado de vidrio. Recordemos que varios dirigentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña están presos o perseguidos por la justicia española por sus posturas políticas. Y en cuanto a la asistencia a las elecciones como observador internacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recuerden que el expresidente español Rodríguez Zapatero medió en las conversaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana, y ahora acude como observador internacional de forma voluntaria, pues el portavoz del Ejecutivo español ha evitado responder y sencillamente ha dicho que habrá que preguntarle a Rodríguez Zapatero por lo que hace. Nada, que como escribió en su día el gran poeta peruano César Vallejo, España, cuídate de tu propia España. Vamos a las imágenes del día y por supuesto que van a ser ya las imágenes de la instalación de los consejos, las mesas de votación. Aquí las tienen. Allí en diferentes puntos de la nación venezolana. Específicamente van a ver imágenes
de la instalación de estas mesas de votación en la populosa barriada caraqueña de San Agustín. Con estas imágenes que ya ustedes están viendo ahí en sus pantallas, que demuestran el sistema muy desarrollado, avanzado tecnológicamente de votación que tiene el Consejo Nacional Electoral venezolano a su disposición para el desarrollo de todas estas elecciones, tanto a nivel de gobierno, o sea, las elecciones presidenciales, como también para las elecciones, las votaciones que se harán en cada uno de los estados para los legislativos regionales. O sea, van a elegir también durante este domingo los más de 20 millones de venezolanos que están convocados a las urnas, van a elegir a los integrantes de los legislativos en cada uno de los estados que componen la nación bolivariana. Aquí, con la presencia de observadores internacionales que proceden de los 5 continentes, hay más de 100 observadores internacionales, incluso como vieron, no solo Rodríguez Zapatero, hay de otros países europeos, hay también de Estados Unidos, hay de China, hay de Rusia, hay de Japón, hay de Siria y otras naciones árabes, hay de naciones latinoamericanas y por supuesto todos ellos van a estar distribuidos por todo el país para ser veedores y observadores de este nuevo proceso electoral que se va a realizar en la República Bolivariana de Venezuela y que, como hemos dicho, va a sus resultados a dar el que será el nuevo presidente para el periodo de gobierno entre el año 2019 y 2025 y los consejos legislativos de cada una de las regiones que integran el país. Hasta aquí lo que teníamos previsto para esta edición de Aviala Mundo correspondiente este viernes 18 de mayo de 2018. Recuerden que estamos siempre atentos a sus comentarios y sugerencias que las pueden enviar a nuestro correo electrónico avialatvmundo@gmail.com y que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter @avialatvmundo y @jcaviala. Como siempre, les esperamos el próximo lunes a las 21 horas aquí en Aviala Televisión. Muy buenas noches.